Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra emisión más de Más Motores por la pantalla amiga de SCC. Mi nombre es Marco Sena y lo voy a estar acompañando durante 30 minutos con toda la información del deporte motor. Empezamos a vivir las imágenes y las voces de los protagonistas. Mecánica Caram, mecánica en general, especialistas en cajas automáticas, todas las marcas. Mecánica Caram atiende de lunes a viernes de 8 a 13 y de 15 a 19 en Asunción y Santa Fe. Mecánica Caram junto a Joaquín Sigüenza en el karting sobre asfalto y en la Fórmula Renault Plus. Exclusividad, confort y naturaleza. Portezuelo cuenta con lotes disponibles en venta, con vistas impresionantes al cerro. Para obtener más información o coordinar una visita, contactanos. En Trancas el deporte siempre es una prioridad. Vení que te cuento. La gestión de Antonio Moreno encaró importantes obras en el complejo deportivo municipal que va a beneficiar a toda la comunidad que practican deporte. Dentro de esta importante obra se proyecta la construcción de una cubierta de más de 1.500 metros cuadrados que será destinado a brindar un espacio adecuado para la práctica del vóley, el hockey, el fútbol y otras actividades que se realizan. Además, el proyecto contempla la creación de un mini estadio y la renovación integral de las demás canchas, buscando mejorar la infraestructura deportiva y ofrecer un lugar más cómodo, moderno y preparado para toda la comunidad. El deporte es salud y esta obra llega para que vos puedas disfrutarlo como comunidad. Instructor de acá del ATM de gastronomía, son aulas, talleres móviles que pone la Secretaría de Educación a disposición del municipio. Que lo que queremos lograr es que con esto los alumnos aprendan una salida laboral. Estos talleres no solo a las personas que tenemos un proyecto, sino a quienes no tienen trabajo, les da una herramienta muy importante para poder salir adelante o, qué sé yo, ayudar a la economía de la casa. Este bloque está dedicado a lo que fue el triunfo de Hamilton con la Ferrari en el Gran Premio de Barcelona, solucionando un poco los problemas de frenos. El análisis que hizo el ingeniero Sergio Reinland, muy relacionado con la Fórmula 1, junto a los amigos de campeones. Ganó Ferrari, Sergio, ganó Ferrari, sí. Es una gran noticia para la Fórmula 1 y muchos empiezan a decir que se comienza a ver la mano de Hamilton en el auto. ¿Será Totalmente. Tan así? Sí, por supuesto. Por supuesto. O sea, lo evidente, lo obvio es que cambiaron de marca de frenos después de toda la vida. Sí. ¿No? El problema que tuvo Hamilton el año pasado es que él con los frenos Brembo, con los discos, el material del disco Brembo, no se adaptaba. No se adaptó y no se adaptó en todo el año. Lo pidió todo un año, no le hicieron caso. No, es muy difícil cambiarlo en un auto, claro, una vez que ya lo diseñaste. Porque si bien las dimensiones pueden llegar a ser iguales, el comportamiento del material es distinto. Leclerc, todos sus años de Ferrari y probablemente los años de Sauber, siempre usó Brembo. Y lo ves que sufre ahora, porque le cambiaron a todos. O sea, diseñaron el auto alrededor de los Carbon Industry. Y ahora Hamilton está cómodo y Leclerc no. Aparte, Hamilton influenció en el diseño del auto de este año, cosa que no lo había hecho el año anterior, porque recién llegaba, ya el auto estaba hecho.
Claro. ¿No? Y un piloto con tanta experiencia y con tantos años, obviamente se lo escucha. Sergio, ¿cuál es la diferencia grande de material entre un... Mira, es cómo, digamos, se calienta el material cuando lo presionás, ¿no? Entonces tenés, por ejemplo, lo podés presionar muy fuerte, ¿no? Y el calentamiento es suave, o el calentamiento es más violento. Y de acuerdo a eso es como el coeficiente de adherencia de la pastilla y el disco se comportan. Y el piloto que sabe usar uno le cuesta el otro, porque uno hay que apretarlo antes es un poco distinto. Son unas sutilezas, estamos hablando de muy, muy chiquitas, pero le marcan al piloto cómo frenar, dónde frenar, cómo tirarse, ¿no? Y bueno, ahora se habla del tema porque justamente le tocó a dos pilotos que están acostumbrados a un material a manejarse con otro. Lo curioso es que no le han dejado a Leclerc que siga con los frenos que él usaba toda su vida. Y porque los expuso Leclerc, fue tremenda las declaraciones, lo que gritaba por la radio Leclerc en Mónaco. Claro, sí. Brembo terminó sacando un comunicado, los prendió fuego. Sí. Debe haber sido interesante, brava esa interna, ¿no? Sí, es muy delicado el tema. Claro. Y te hago una pregunta, Sergio. Tal vez no se pueda logísticamente. ¿Es probable que un auto tenga un sistema de freno como Hamilton y Leclerc prefiera seguir con el anterior? Sí, por eso me llama la atención que no lo hayan hecho. Porque si Leclerc no se adapta y funcionaba él mejor con el otro, obviamente Ferrari le conviene que estén los dos autos lo más adelante posible. Las pinzas de freno, los calipers son los mismos, son Brembo. Lo que cambia es el material del disco. Claro, el disco. ¿Y la pastilla también? Y la pastilla, va todo junto. Disco y pastilla. Es el mismo material. Lo demás es todo el conjunto de Brembo. Claro, lo demás es el conjunto de Brembo, pero el material de la pastilla y el material del disco son distintos y los que tienen un calentamiento distinto. Se calienta distinto y adquiere la adherencia, digamos, distinta. Gran trabajo de Sebastián Luque, que volvió a estar peleando y subiéndose a un podio con un gran motor que le preparó el Caram Competición. Una batalla ardua con el Pato Cruz y esto no dijo. Por fin se dio el podio. Sí, así es, la verdad que bueno, por fin se pudo llegar al objetivo. Obviamente veníamos renegando mucho y bueno, se dio una linda serie y una linda final con el Pato. Peleando los dos. Sí, hasta la cuarta, quinta vuelta que se me rompió la parte de la cuna de abajo del motor y se deslizaba para todos lados y pensaba yo que estaba con una goma rota, pero bueno, tratamos de llegar como podíamos. Venía siendo muy competitivo toda la fecha, pero siempre pasaba algo, ¿no? Y bueno, a ver, son fierros, pueden pasar, así que la verdad que contento por el equipo, todo, así que nada, felicitarlo a Fucho, a los chicos, a Fabián, a tanto, digamos, a Lautaro, Joaquín, a la familia Sigüenza y Caram. Aparte, felicitarte a vos también porque venía a divertirte, uno siempre quiere ganar, pero venía a hacer lo que te gusta, divertirte arriba del carro. Y la verdad, bueno, uno los sigue de entrenamiento, quiere venir a correr, sabemos que estamos corriendo contra chicos 15 años menos que yo y nos cuesta, ya estamos pisando los 40. Sin embargo, vos y el Pato siguen demostrando que están. Y la verdad que bueno, estamos los dos con el mismo motorista, la verdad que están muy parejos los karting. Gran trabajo de Lautaro, ¿no? Con los motores. Sí, la verdad que están andando muy bien los motores de Lautaro, ya lo demostraron ellos en la carrera de invitado en La Rioja, que ganaron ambos. Así que nada, contento por el equipo, contento por todo. ¿Dedicado aquí en el podio? Y nada, más que nada a los mecánicos y a mi familia que me aguanta siempre. Bueno, gusto verte siempre en una pista. Dale, muchísimas gracias, profe. Valentino de la Riesta, después de protagonizar la fecha pasada un terrible vuelco, volvió a ganar una carrera realmente, podemos decir, de punta a punta, empujando fuerte, quedándose con el gran triunfo. Varilleros, y esto hablaba con más motores al finalizar la carrera. Antes que nada, felicidades por el triunfo. Muchas gracias. Lo vi muy entretenido conversando. ¿Cómo? Mientras su papá trabajaba en el karting, usted estaba conversando. Muy entretenido. ¿Qué, su novia? No. No, yo pregunto, como periodista soy curioso. ¿Cómo estamos del hombro? Bien, bastante bien. Se notó porque sacó media vuelta. No, a veces se da y a veces no se da.
es cuestión de cómo surge durante la carrera. Me parece bien la división porque es más tranquilo, ¿no? Menos roce. Sí, la última fecha, bueno, justo tuve el vuelco yo, pero ya veníamos llegando a la otra categoría y capaz teníamos algún inconveniente. Bueno, contame cómo fue la diferencia del comienzo y le fue tranquila. Sí, muy tranquila, gracias a Dios. Tuvimos un fin de semana que lideramos, así que pudimos pasar por eso y llevar un fin de semana tranquilo. ¿Dedicado a quién el triunfo? A toda la gente que nos acompaña, a mi papá, a mi mamá, a mi mecánico Tintín, a toda la gente que nos puede dar una mano. ¿Qué pasó después de la serie? Que lo vio a tu papá trabajando en el karting. No, siempre, todas las tandas estuvimos repasando, tocando, y para tener el mejor rendimiento posible durante la carrera. ¿Se cambió mucho? No, rotamos cubierta únicamente porque el circuito es muy abrasivo por las cubiertas que estamos usando, pero más que eso nada. ¿Te gustó este dibujo? Rápido. Bastante divertido, igual que el dibujo anterior, así que a ver si lo podemos repetir. Bueno, va a estar presente en la próxima. Obvio. Nos vemos entonces. Nos vemos. ¿Cómo se festeja? Durmiendo. Pablo Reynoso también volvió al triunfo, no había ganado la fecha pasada, en esta se tomó la revancha con un auto que anduvo muy bien, emocionado al finalizar la carrera pudimos hablar con él y esto nos dijo. Felicidades por el triunfo. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Después de renegar la carrera pasada, bueno, se dio, ¿no? Sí, la verdad que he perdido olvido la fecha anterior, así que, bueno, ya ha pasado, así que hoy creo que hemos demostrado. Bueno, contame cómo fue este domingo, con la serie, la final. La verdad que, bueno, hicimos una muy buena clasificación, una muy buena serie y una linda final, digamos. Gracias a Dios, todo bien. ¿Pudiste hacer un ritmo fuerte de entrada para hacer la diferencia? Sí, en la serie y en la final, en la serie ya hemos escapado bien. Y después, bueno, en la final también hice lo mismo. Después levanté un poco, Beto ya venía el segundo, creo, Solá, ahí más o menos, y volví a acelerar, digamos. Pero bueno, creo que demostramos por qué somos el uno. ¿Dedicado a quién el triunfo? Esto se lo dedico a mi esposa, a mi hija, a mi hijo, que no han podido venir ahora, a todo el equipo Agüero, a Walter, a Gustavo, que hoy cumpleaños, se lo dedico a él el triunfo, y a todos los chicos del taller, digamos, que laburan todos los días con los motores, el chasis, todo, gracias a Dios. Para lo que se viene, ¿qué seguimos? Y seguimos acá con la fecha del Tucumán, vamos a ver si podemos ir al argentino de Río Cuarto, que es con los 150, vamos a ver si llegamos, pero bueno, estamos viendo ahí el tema de los números. Es lo más difícil, lo más importante. Sí, hoy en día la verdad que está todo muy caro, pero bueno, hacemos un esfuerzo, vemos los sponsors, la gente que nos ayuda y si se da vamos a ver de viajar. Pero lo bueno es que está bueno el tucumano, así que se puso lindo. Sí, la verdad que está lindo el tucumano, se siguen sumando más pilotos, han faltado algunos y bueno, vamos a ver para la próxima fecha. Nuevamente felicidades y cómo se festeja. Muchísimas gracias y ahora bueno, a festejar y ya seguramente en alguna prueba un asado haremos, que tengo debiendo los changos. El circuito español supone una auténtica prueba para el rendimiento aerodinámico y para el conjunto del coche y el motor, lo que nos ofrece la visión más clara hasta la fecha de las principales limitaciones de cada equipo y nos revela algunas dolorosas lecciones de realidad. La carrera de Barcelona fue la primera desde que se decretó que Mercedes no tiene el mejor motor de la Fórmula 1. Así que hay un cierto humor retorcido en el hecho de que finalmente haya sido derrotada simplemente porque el coche de otro equipo era más rápido. El Mercedes sin duda es un buen coche, no solo un coche mediocre con un gran motor. Ya se había podido apreciar más que un indicio de su impresionante carga aerodinámica en Mónaco, donde Kimi Antonelli arrasó a sus rivales en un circuito en el que evidentemente la potencia no es un factor determinante. Y el hecho de haberle sacado 3 décimas al McLaren de un cliente en un circuito con un buen perfil aerodinámico como el de Barcelona demostró el potencial del coche a una sola vuelta. Sin embargo, las opciones de victoria de Mercedes se desvanecieron cuando George Russell, que había liderado la carrera en sus primeras vueltas, empezó a tener dificultades en la segunda y tercera tandas.
Su piloto más rápido, Kimi Antonelli, se mostró más satisfecho con el ritmo del coche, lo que supuso un rayo de esperanza, pero acabó retirándose en los últimos compases debido a otro problema técnico de Mercedes. Esto resulta especialmente preocupante teniendo en cuenta que Russell no logró terminar la carrera en Canadá hace un par de semanas y que McLaren ha sufrido varios problemas eléctricos con los motores Mercedes este año. Russell lo calificó de un gran motivo de preocupación y la falta de ritmo que tuvo con los neumáticos duros también suponen un reto para Mercedes en lo que respecta al monoplaza. La idea, presente al inicio de la temporada, de que Ferrari contaba con el mejor chasis de la Fórmula 1, volvió a cobrar fuerza tras la victoria de Lewis Hamilton en Barcelona, aunque el SF26 ya había recibido grandes elogios a principios del fin de semana. Lando Norris de McLaren calificó a Ferrari como el líder de su categoría en cuanto a rendimiento en las curvas tras la clasificación, en la que Hamilton se quedó muy cerca de la pole. Teniendo en cuenta que sigue habiendo un déficit estimado de unas décimas de segundo en el motor, dependiendo del trazado, este fin de semana ha sido tremendamente alentador, ya que la importante mejora introducida en el monoplaza de Ferrari ha elevado su nivel de rendimiento general y parece haberle proporcionado también una ventaja en cuanto a la degradación de los neumáticos. Esto último se vio acentuado por una combinación de las condiciones de calor extremo y unas circunstancias favorables que dieron ventaja a Hamilton en la última tanda, pero Charles Leclerc siguió considerando que había dado un gran paso con el coche este fin de semana. Ahora solo le falta motor. Todo el mundo reconoce que Ferrari rinde mejor en las curvas que en las rectas, lo cual se debe en parte a que el monoplaza tiene más resistencia aerodinámica, pero la unidad de potencia es en general menos potente. Se ha permitido a Ferrari realizar dos mejoras debido a que la FIA ha determinado que el motor V6 es menos potente que el de Mercedes y, de forma controvertida, que el motor Ford de Red Bull en particular. Pero también tiene que superar un déficit de despliegue, a juzgar por lo poco que Russell tuvo que sacrificar en la recta hacia la curva 1 en la clasificación para luego ser más rápido en cada recta después de eso. La larga espera para que el Aston Martin de Adrian Newey mejore su lamentable monoplaza ha hecho que este sea el peor de la parrilla, independiente de las deficiencias del motor Honda. Aston Martin ya había advertido desde el principio que este fin de semana sería duro y así fue. Apenas mejoró respecto a los 4 segundos de diferencia versus el mejor tiempo en los entrenamientos y no solo fue el coche más lento, sino que quedó a 1 segundo de Cadillac. Fernando Alonso ha afirmado que es el peor coche, combinado con el peor motor. Hay problemas en ambos ejes, también de rigidez, tracción, frenada, reducción de marchas y rendimiento a alta velocidad. Esto deja a Alonso y a Stroll sin opciones y lo único que les ha librado de padecer todo un gran premio ha sido el regreso de los problemas de fiabilidad de Honda que provocaron un doble abandono. Alpine volvió a salvar otro fin de semana tras un mal comienzo y esta vez hubo que hacer un esfuerzo especialmente grande para remontar. Los abandonos de Antonelli, Charles Leclerc y Hülkenberg contribuyeron a ello, al igual que el momento en que se activó el primer coche de seguridad virtual, lo que favoreció el doble puntaje de Alpine. Pero Pierre Gasly y Franco Colapinto iban avanzando hacia la parte delantera del grupo medio gracias a su ritmo de carrera superior, ya que una vez más el Alpine rindió mejor el domingo que el sábado. Lo que más preocupa al equipo es por qué su ritmo a una vuelta es tan irregular y en el peor de los casos tan mediocre. Su coche solía minar la confianza de uno de sus pilotos cada fin de semana, pero aquí ambos tuvieron dificultades en la clasificación y luego se mostraron mucho más satisfechos con el balance del coche con mucho combustible. Alpine va un poco desfasado respecto a los demás equipos en cuanto a mejoras, ya que presentará la próxima en Austria, por lo que esto podría haber exagerado estas dificultades concretas en la clasificación, pero no cambia la tendencia subyacente. En Barcelona, Williams sufrió una consecuencia directa derivada de su monoplaza poco desarrollado y con exceso de peso, ya que el elevado desgaste de los neumáticos, incluso a una sola vuelta, por no hablar de una tanda de carrera, lo dejó en una situación muy vulnerable. Carlos Sainz afirmó: todo el mundo sufre desgaste, pero nosotros sufrimos el doble, ya que la combinación de la falta de carga aerodinámica y un peso elevado del coche provocó más derrapes y más problemas con los neumáticos. Alex Albon se vio aún más afectado por esto que Sainz. Williams simplemente no supo hacer frente a las exigencias de los neumáticos en esta carrera, lo que inevitablemente también supuso un gran premio muy duro. Sainz afirmó que en un circuito como este terminas donde el coche se merece terminar, lo que en su caso supuso un 12º lugar a pesar de los abandonos de los demás y un 18º puesto sin clasificar para Albon con 11 vueltas de retraso tras un problema con una cámara que no hizo más que empeorar aún más las cosas.
Este fue el fin de semana en el que Lando Norris admitió que a McLaren le resulta difícil darse cuenta de que ya no estamos al mismo nivel que antes, aunque la carrera ofreció un rayo de esperanza. Aunque Norris consiguió subir al podio gracias al fallo de última hora de Antonelli y estuvo lo suficientemente cerca como para suponer un problema para Mercedes en esta carrera, el impulso que McLaren había adquirido en Japón, Miami y Canadá ha dado un paso atrás al constatar evidentes problemas relacionados con los neumáticos. El trazado más rápido y amplio de Barcelona se adapta mejor al coche, pero el control de la temperatura de los neumáticos de McLaren no es tan impecable como en años anteriores. En Mónaco, McLaren no consiguió que los neumáticos alcanzaran la temperatura óptima y en España a McLaren le costó mantenerlos en buenas condiciones. Cuando las cosas iban mal, iban realmente mal. Oscar Piastri terminó a más de medio minuto de su compañero de equipo y a más de 18 segundos del Red Bull de Max Verstappen, y no sabía cómo explicarlo. McLaren tampoco supo dar una respuesta clara, limitándose a admitir que una de las prioridades en el desarrollo del monoplaza es encontrar la forma de que los neumáticos se mantengan dentro del rango adecuado. Esta fue la primera vez que Racing Bulls pudo probar el paquete de mejoras que presentó hace un par de carreras en un circuito de alta velocidad y quedó encantado con lo bien que funcionó, al menos en la clasificación. Por tercera vez en esta temporada se clasificó como el mejor monoplaza del grupo medio, con el único inconveniente de que Arvid Lindblad no pudo pasar a la Q3 debido a un problema de despliegue. Se nos fue un gran dirigente, pero mejor persona. Juan Carlos Barrionuevo, expresidente de la Federación Tucumana del Automovilismo Deportivo, en la mejor época del rally tucumano, con más de 100 autos. Nos dejó el jueves por las noches, venía atravesando una dura enfermedad. Mi más sentido pésame a la familia, a los amigos, y te vamos a extrañar, Juan Carlos, esas interminables charlas y anécdotas. De parte mío y de toda mi familia, un fuerte abrazo a donde estés. Mecánica Caram, mecánica en general, especialistas en cajas automáticas, todas las marcas. Mecánica Caram atiende lunes a viernes de 8 a 13 y de 15 a 19 en Asunción y Santa Fe. Mecánica Caram junto a Joaquín Sigüenza en el karting sobre asfalto y en la Fórmula Renault Plus. Exclusividad, confort y naturaleza. Portezuelo cuenta con lotes disponibles en venta, con vistas impresionantes al cerro. Para obtener más información o coordinar una visita, contáctanos. En Trancas el deporte siempre es una prioridad. Vení que te cuento. La gestión de Antonio Moreno encaró importantes obras en el complejo deportivo municipal que va a beneficiar a toda la comunidad que practican deporte. Dentro de esta importante obra se proyecta la construcción de una cubierta de más de 1.500 metros cuadrados que será destinada a brindar un espacio adecuado para la práctica del vóley, el hockey, el fútbol y otras actividades que se realizan. Además, el proyecto contempla la creación de un mini estadio y la renovación integral de las demás canchas, buscando mejorar la infraestructura deportiva y ofrecer un lugar más cómodo, moderno y preparado para toda la comunidad. El deporte es salud y esta obra llega para que vos puedas disfrutarlo como comunidad.
sector de acá del ATM de gastronomía son aulas, talleres móviles que pone la Secretaría de Educación a disposición del municipio, que lo que queremos lograr es que con esto los alumnos aprendan una salida laboral. Estos talleres no solo a las personas que tenemos un proyecto, sino a quienes no tienen trabajo, les da una herramienta muy importante para poder salir adelante o, qué sé yo, ayudar a la economía de la casa. Llegamos al final de una edición más de Más Motor. Espero que haya sido de su agrado. Un próximo encuentro con todo el deporte motor será dentro de 7 días. Nos vemos hasta la semana que viene.